El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe. Oh Dios, oh Dios, este hombre baila como un loco. Ha sido picado por la tarántula. Todo estaba al revés. No hace muchos años me relacioné íntimamente con un tal William Lang. Era hijo de una antigua familia protestante y había sido rico en tiempos anteriores, pero una serie de desgracias le habían conducido a la miseria. Con objeto de evitar la humillación de sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y se estableció en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en la Carolina del Sur. Esta isla es en extremo notable. El suelo está formado de arena y tiene cerca de 3 millas de largo por solo un cuarto de milla de ancho. Está separada del continente por un arroyuelo apenas visible, que se filtra a través de una masa de cañas y de fango, y sirve de punto de sitio habitual a las gallinetas. La vegetación, como se puede suponer, es pobre o, mejor dicho, raquítica. Los árboles que en ella se encuentran son de escasas dimensiones. Hacia la extremidad occidental, en el sitio donde se elevan las fuertes de Moultrie y algunas miserables barrancas de madera, habitadas por los que huyen del polvo y las fiebres de Charleston, se encuentra la palmera enana cetígera. Pero toda isla, excepción de este punto occidental, y de un espacio triste y blanquecino que rodea el mar, está cubierta por tupidos bosquecillos de mirto olorosos, tan apreciado por los jardineros ingleses. El arbusto se eleva aproximadamente a una altura de 15 a 20 pies y forma un soto casi impenetrable, embalsamando el aire con su fragancia. En lo más recóndito de este soto, cerca de la extremidad oriental de la isla, es decir, de la más apartada, Legrand había construido una pequeña choza que habitaba cuando, por primera vez y casualmente, le conocí. Este acontecimiento se trocó bien pronto en amistad, porque verdaderamente reunía el querido solitario circunstancias capaces de excitar el interés y la estimación. Fácilmente se conocía que había recibido una sólida educación, felizmente secundada por facultades intelectuales poco comunes, pero era víctima de misantropía. Experimentaba terribles alternativas del entusiasmo y decaimiento. Sus únicas distracciones consistían en cazar y pescar, o recorrer la playa a través de los olorosos mirtos en busca de mariscos y ejemplares entomológicos. Su colección la hubiera envidiado un Swampdelman. Generalmente lo acompañaba en sus expediciones un viejo negro, que había manutenido antes de las desgracias de la familia, y al cual no se había podido convencer ni con amenazas ni con promesas a que dejara a su joven Massa Will, y que creía estar en su derecho siguiéndole a todas partes. Es posible que los parientes de Lengra, pensando que éste tenía la cabeza algo desequilibrada, alentaran la obstinación de Júpiter, con la idea de poner una especie de guardia o centinela al lado de aquel erbundo. En la latitud de la isla de Sullivan, los inviernos no suelen ser riesgosos, y solo rara vez, en los meses más crudos del año, es preciso encender la chimenea. Sin embargo, hacia la mitad de octubre del 18, hubo un día de frío intenso. Precisamente ese día, antes de anochecer, me dirigí a través de los sotos hasta la choza de mi amigo, a quien no había visto hacía algunas semanas. Yo habitaba por entonces en Charleston, distante más de 9 millas de la isla, y el camino para ir y venir no era, ni mucho menos, tan bueno como en la actualidad. Cuando llegué a la choza, llamé según mi costumbre, y no obteniendo respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego ardía en el hogar, de una sorpresa y de la más agradable. Me despojé del gabán y me arrimé a un sillón al lado de las encendidas leñas y guardé pacientemente la llegada de mis amigos. Poco después de la puesta del sol, llegaron, haciéndome un recibimiento cordial. Júpiter, sonriendo de oreja a oreja, no se daba punto de reposo preparando algunas gallinetas para la cena. Legrand estaba en uno de esos momentos de entusiasmo, porque ¿qué otro nombre dar aquello? Había descubierto un bívalo desconocido, perteneciente a un género nuevo, y, lo que aún era mejor, había cazado con la ayuda de Júpiter
un Sacrabeus que creía de una especie nueva, y sobre el cual deseaba que expusiese mi opinión al día siguiente. ¿Y por qué no esta noche mismo?, le pregunté, rodándome las manos delante de las llamas y enviando al demonio mentalmente a toda la raza de los Scarabei. Ah, si yo hubiera sabido que usted estaba aquí, dijo Lengrand, pero hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo podía yo adivinar que viniera a visitarme precisamente esta noche? Al regresar a casa me encontré a Teniente G, del fuerte, y sin pensarlo, le he prestado el escarabajo, de modo que le será imposible verlo hasta mañana. Quédese aquí esta noche y enviaré a Júpiter a buscarlo al rayar del alba. Es la cosa más bella del mundo. ¿Qué? ¿El alba? No, ¿qué diablos? El escarabajo. Es de un intenso color oro, grueso como una gran nuez, con 2 manchas de negro azabache en un extremo del dorso y una tercera, un poco mayor, en el otro mano. Los Antanae son... No, nada de lata, Masawi. Y le he puesto a usted, interrumpió Júpiter, que el escarabajo es de oro, todo de oro, por dentro y por fuera, menos las alas. Yo no he visto en mi vida un bicho tan pesado como este. Está bien, supongamos que tiene razón, Jup, replicó Lengrand con viveza, a lo que me pareció molesto por la interrupción. ¿Es acaso una razón para dejar quemar las gallinetas? El color del insecto, y se volvió hacia mí. Bastaría, en verdad, para justificar la idea de Júpiter. Jamás habrá usted visto un brillo metálico más vivo que el de estos élitros, pero no podrá juzgar de ello hasta mañana. Entretanto, yo trataré de darle una idea de su forma. Y hablando de este modo, se sentó al lado de una mesita sobre la cual había una pluma y un tintero, pero no papel. Lo buscó en una gaveta, pero tampoco lo halló. No importa, dijo al fin, esto es suficiente. Y sacó del bolsillo de su chaleco una cosa semejante a un trozo de pergamino muy sucio, y trazó en él una especie de croquis a pluma. Mientras tanto yo había permanecido en mi sitio, junto al fuego, porque seguía teniendo mucho frío. Cuando hubo acabado su dibujo, me lo alargó sin levantarse. Al tiempo que lo recibí de su mano, se oyó un fuerte gruñido, seguido de un fuerte y continuo rascar de la puerta. Abrió Júpiter, y una enorme terranova, propiedad de Lengrand, se precipitó en la habitación. Saltó sobre mis hombros y me colmó de caricias, porque yo le había mimado siempre mucho en mis visitas precedentes. Cuando concluyó sus saltos, miré el papel, y a decir verdad me sorprendió bastante el dibujo de mi amigo. Sí, dije, después de haberlo examinado algunos momentos, este es un escarabajo muy raro, lo confieso. Es nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido, a menos que esto no sea un cráneo o una calavera, que es a lo más que se asemeja de cuando he visto en el mundo. Una calavera, repitió Lengar. Así, sí, hay algo de eso en el dibujo, ya lo entiendo. Las 2 manchas negras superiores figuran ojos, y la más alargada de abajo de la boca. ¿No es eso? Además, su forma es ovalada. Puede ser, pero me temo, Lengrand, que no sea usted muy artista. Espero ver al bicho para formarme una idea de su aspecto. Muy bien, pero no me explico cómo ha sucedido esto, dijo un poco picado en su amor propio. Dibujo de un modo aceptable, o al menos debería ser así, porque he tenido buenos maestros, y me jacto de no ser del todo torpe. Pero entonces, querido camarada, exclamé, se burla usted de mí. Esto es un cráneo bastante pasable, y hasta me atrevo a afirmar que es un cráneo perfecto, según las ideas admitidas relativamente a esta parte de la osteología. Y nuestro escarabajo sería el más raro de todos los escarabajos del mundo, si se pareciese a esto. Incluso podríamos originar algún tipo de superstición atractiva, valiéndonos del parecido. Presumo que dominará usted a su insecto Scarabus captus hominis, o algún término parecido. Hay en los libros de historia natural muchas denominaciones de esta clase, pero ¿en dónde están las antenas de que me habla? Las antenas, dijo Lengar, que se acaloraba inexplicablemente. Debe usted verlas sin duda. Las he dibujado tan claras como están en el original, y creo que es suficiente. Enhorabuena, supongamos que las haya dibujado usted, pero es cierto también que yo no las veo. Y le tendí el papel, sin añadir ninguna observación.
no queriendo enfadarle, pero extrañando mucho el giro que había tomado el asunto. Su mal humor me llamaba la atención, y en cuanto al dibujo del insecto no tenía evidencia antes visible, y el conjunto parecía, sin equivocación posible, imagen corriente de una calavera. Cogí el papel con ademán airado, y en el momento de estrujarlo, sin duda para arrojarlo al fuego, su vista se fijó por acaso en el dibujo y toda su atención pareció reconcentrarse en él. En un momento su rostro pasó de un color rojo intenso a una palidez cadavérica. Durante algunos minutos, sin moverse de su sitio, continuó examinando el dibujo atentamente. Por último se levantó, cogió una bujía de la mesa y fue a sentarse sobre un cofre al otro extremo de la sala. Allí volvió de nuevo a examinar minuciosamente el papel, dándole vueltas en todos los sentidos. Entretanto nada dijo, y su conducta me causaba un gran asombro, pero no me pareció oportuno expresar con ningún comentario su mal humor creciente. Por último sacó del bolsillo una cartera, rodó el papel cuidadosamente y lo encerró todo en un pupitre, cerrándolo con llave. Volvió a hablar del asunto con más tranquilidad. Su entusiasmo había desaparecido totalmente. Tenía el aire más bien concentrado que triste. A medida que la noche avanzaba, se absorbía cada vez más en su meditación, y ninguna de mis agudezas pudo distraer. Al principio resolví pasar la noche en la cabaña, como había hecho 3 veces, pero en vista del mal humor de mi huésped, juzgué conveniente despedirme. No hizo ningún esfuerzo por retenerme, pero al partir, me apretó la mano con una cordialidad que no acostumbraba. Había transcurrido un mes después de esa aventura, sin oír hablar de Lengard durante ese intervalo, cuando recibí en Charleston una visita de su criado Júpiter. No había visto nunca al viejo negro tan sumamente abatido, y temí que le hubiese ocurrido a mi amigo alguna gran desgracia. «Y bien, Jup, ¿qué de nuevo? ¿Cómo está tu amo?» «A decir verdad, Massa, mi amo, no está tan bien como debería». «¿No está bien? Ciertamente me apena al oír eso. Pero, ¿de qué se queja?» «Ah, he aquí la cuestión. Nunca se queja de nada, pero sin embargo está bastante mal». «¿Bastante malo, Júpiter? ¿Y por qué no me avisaste enseguida? ¿Está en cama?» «No, no, no está en cama. No se encuentra bien en ningún sitio. Esto es lo que me acongoja. Pobre Massa Will, me tiene muy intranquilo». «Júpiter, no entiendo nada de lo que me cuentas. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te he dicho de qué padece?» «Oh, Massa, es completamente inútil romperse los sesos. Massa William dice que no le pasa nada, absolutamente nada. Pero entonces, ¿por qué va de un lado a otro, pensativo, con la vista fija en el suelo, la cabeza baja, la espalda encorvada y pálido, como las plumas de un ganso? ¿Y por qué está siempre haciendo números y más números?» «¿Qué hace, Júpiter?» «Escribe cifras y signos en una pizarra, los signos más raros que he visto. Yo empiezo a tener miedo. Es necesario que tenga siempre la vista fija en él, solamente en él. El otro día se levantó antes de amanecer y se ausentó todo el santo día. Yo había cortado un buen garrote, expresamente para suministrarle una corrección de todos los diablos cuando volviese, pero soy tan bestia que no tuve ánimo para ello. Parecía tan desgraciado, tan triste. Ah, ciertamente. Y bien, después de todo, creo que ha sobrado mejor con ser indulgente con el pobre muchacho. No es necesario darle de latigazos, Júpiter. Quizá no esté en estado de soportarlos. Pero ¿no tienes idea de lo que ha producido esta enfermedad o este cambio de conducta? ¿Le ha sucedido alguna aventura desgraciada desde última visita?» «No, Massa, no le ha pasado nada malo desde entonces, pero antes de eso sí. Tengo miedo. Sucedió el mismo día que usted estuvo allá». «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?» Massa, me refiero al escarabajo. Estoy seguro de que Massa Will ha sido mordido en la cabeza por ese bicho de oro». «¿Y qué razón tienes, Júpiter, para suponerlo así?» «Tiene bastantes pinzas para esto, Massa, y boca también. Yo no he visto nunca un bicho tan endemoniado. Coge y muerde todo lo que se le arrima. Massa Will lo atrapó al encontrarlo, pero bien pronto lo soltó, se lo aseguró. Entonces le mordió sin duda. El aspecto de este escarabajo y su boca no me gusta nada. Yo no lo quise coger con la mano, pero tomé un pedazo de papel y con él levanté al bicho. Lo envolví en él, introduje en un pedacito de papel en la boca y lo sostuve después en la mano».
¿Y piensas que tu señor ha sido realmente mordido por este escarabajo? ¿Y que esta mordedura es la causante de su enfermedad? Yo no pienso nada, Mason. ¿Por qué sueña siempre con oro, si no es porque le ha mordido ese escarabajo de oro? Ya he oído yo hablar de esos bichos. Pero ¿cómo has podido saber que sueña con oro? ¿Cómo lo sé, Masa? Porque habla de eso mientras sueña. Por eso lo sé. Tal vez tenga razón, Coop. Pero, ¿a qué feliz circunstancia debo el placer de tu visita hoy? ¿Me traes algún recado del señor Lengra? No, Masa. Le he traído una carta. Él aquí. Júpiter me entregó un papel en que leí: Querido amigo, ¿por qué hace tanto tiempo que no me visitas? Espero que no habrás sido tan niño como para disgustarte por una pequeña brusquedad de mi parte. Pero no, es demasiado improbable. Desde que no le veo, estoy sumamente intranquilo. Tengo algo que decirle, pero no sé cómo manifestárselo. ¿Acaso no me decida? Hace días que no me encuentro bien, y el pobre viejo Júpiter me fastidia insoportablemente con la mejor intención, llenándome de tensión. ¿Lo creerá usted? El otro día tenía preparado un grueso palo para golpearme con él, por habérseme ocurrido irme a pasar el día solo, en medio de las colinas, en tierra firme. Creo que mi aspecto enfermizo fue el que me salvó de la paliza. No he añadido nada a mi colección desde que nos vimos. Venga con Júpiter, si no se lo impiden sus negocios. Por favor, venga. Necesito verle esta noche para un asunto grave. Le aseguro que es de la más alta importancia. Su afectísimo William Legrand. El tono de esta carta me causó gran inquietud, pues difería en absoluto del estilo vital de Legrand. ¿En qué diablos soñaba? ¿Qué nueva locura había tomado posesión de su excitable cerebro? ¿Qué negocio de la más alta importancia podía tener entre manos? La relación de Júpiter no anunciaba nada bueno. Temía que la presión continua del infortunio hubiera a la larga trastornado irreversiblemente la razón de mi amigo. Sin vacilar un momento, me dispuse a acompañar al negro. Cuando llegamos al muelle, noté una guadaña y 3 palas, completamente nuevas, que yacían en el fondo de la barca en que íbamos a efectuar la travesía. ¿Qué significa todo esto, Jup? Pregunté. Una guadaña y 3 palas, Masa. Ya lo veo, pero ¿qué hace ahí todo eso? Masa William me ha ordenado comprar en la ciudad estas herramientas. Y por cierto que las he pagado bastante caras. Esto nos cuesta un dineral de todos los diablos. Pero en momento de todo lo que hay aquí de misterioso, ¿qué es lo que tu Masa Will piensa hacer con la guadaña y las palas? Me pregunta usted más de lo que yo sé, Masa. El mismo Masa Will lo ignora. El diablo me lleve si no estoy convencido de ello. Pero todo esto se debe al bicho aquel. Al ver que no podía sacar ningún rayo de luz de Júpiter, cuyo entendimiento parecía preocupado con el bicho aquel, embarcamos en el bote e izamos enseguida la vela. Una fuerte y fresca brisa nos condujo bien pronto a la pequeña enseñada situada al norte del fuerte Moultrie, y después de caminar muy cerca de 2 millas, llegamos a la cabaña. Eran poco más o menos las 3 de la tarde. Legrand nos aguardaba con viva impaciencia. Me estrechó la mano de un modo tan nervioso que me produjo alarma, corroborando mis nacientes sospechas. El color de su rostro era de una palidez mate, y sus ojos, naturalmente muy hundidos, brillaban con siniestro resplandor. Después de algunas preguntas relativas a su salud, le interrogué, no faltando nada mejor que decirle si el teniente G le había devuelto por fin el escarabajo. Oh, sí, contestó ruborizándose. Lo recuperé la mañana siguiente. Por nada del mundo me desprendería de este escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter, a pesar de todo, tenía mucha razón? ¿En qué? Pregunté con un triste pensamiento en el corazón. En afirmar que es un escarabajo de oro verdadero. Pronuncié estas palabras con una seriedad tan profunda que me hizo un daño indeseable. Ese escarabajo está destinado a ser mi fortuna, continuó con una sonrisa de triunfo, a reintegrar mis bienes de familia. Es pues extraño que lo tenga en tanta estima, puesto que la fortuna ha tenido a bien otorgármelo. Yo sabré utilizarlo de modo conveniente para obtener el oro de que él es un indicio. Tráemelo, Júpiter. ¿El bicho Masa? Preferiría no tocarlo. ¿Por qué no lo coge usted mismo? Entonces Legrand se levantó con aire serio e imponente.
y fue a buscar al insecto bajo una campana de cristal donde estaba colocado. Era un escarabeus magnífico, desconocido en aquella época entre los naturistas, y que debía tener gran valor desde el punto de vista científico. En una de las extremidades del dorso tenía dos manchas negras y redondas, y en la opuesta otra larga. Los élitros eran excesivamente duros y relucientes, y realmente tenía aspecto de oro bruñido. El insecto era notablemente pesado, y bien, pensando, no podía burlarme de la opinión de Júpiter. Lo que no podía explicarme era que Lengran estuviera de acuerdo con él en este asunto, y aun cuando me hubiese ido en ello la vida, no hubiera podido desentrañar el enigma. Le he mandado a buscar, dijo con tono solemne, cuando hube concluido de examinar al insecto, a fin de pedirle consejo y ayuda para cumplir los designios del destino y el escarabajo. Mi querido Lengran, exclamé interrumpiéndole, usted está enfermo seguramente, y hará muy bien en tomar alguna precaución. Vaya a acostarse y le acompañaré algunos días hasta que se haya restablecido. Tiene fiebre y... Tómeme el pulso, dijo. Lo hice, y a decir verdad, no encontré el más leve rastro de fiebre. Pero pudiera ocurrir que se hallase enfermo usted a pesar de no tener fiebre. Permítame, por esta vez solamente, que haga con usted las veces de médico. Antes de todo, vaya a acostarse enseguida. Se equivocó usted, interrumpió. Estoy mejor de lo que puede esperarse en el estado de excitación en que me encuentro. Si realmente desea usted verme bueno de pronto, cámbieme esta excitación. ¿Y qué es preciso hacer para ello? Una cosa muy sencilla. Júpiter y yo partimos por una expedición en las colinas en tierra firme, y necesitamos la ayuda de alguien en quien podemos confiar en absoluto. Usted es la persona que necesitamos. Que nuestra empresa se frustre o se logre, cesará la excitación que me devora actualmente. Tengo un vivo deseo en servirle a usted en todo, repliqué, pero le ruego que me diga si este infernal escarabajo tiene alguna relación con nuestra expedición a las montañas. Sí, ciertamente. Entonces, Lengran, me es imposible cooperar en una empresa tan absurda. Lo siento en el alma, porque tendremos que realizar la excursión nosotros solos. ¿Ustedes solos? Ah, el desventurado está loco de remate. Y alzando la voz añadí, pero veamos, ¿cuánto tiempo durará nuestra ausencia? Probablemente toda la noche. Partiremos inmediatamente y en todo caso, estaremos de vuelta antes del amanecer. Y me promete usted por su honor que, satisfecho este capricho y evaluando su satisfacción en el asunto del escarabajo, regresará usted a casa y seguirá exactamente mis prescripciones como si fuese las de un médico. Sí, se lo prometo. Y ahora en marcha, porque no tenemos tiempo que perder. Acompañé a mi amigo de mala gana. A las 4 nos pusimos en camino. Lengran, Júpiter, el perro y yo. Júpiter, cargando con la guadaña y las palas, insistió en llevarlas, más bien a lo que me pareció, por temor de dejar uno de sus instrumentos en las manos de su amo, que por exceso de celo y complacencia. Tenía un humor de todos los diablos y las palabras «condenado bicho» fueron las únicas que se le oyeron pronunciar en toda la duración del viaje. Yo, por mi parte, tenía a mi cuidado 2 linternas sordas. En cuanto a Legrand, se había contentado con el escarabajo que llevaba atado al extremo de un trozo de bramante y que hacía girar en torno suyo con aire de prestidigitador. Cuando observé este síntoma seguro de locura en mi pobre amigo, apenas pude contener las lágrimas. Pensé muchas veces que valía más halagar su manía, al menos por el momento, hasta que pudiese tomar algunas medidas energéticas con esperanza de éxito. Sin embargo, trataba, aunque inútilmente, de sondear su pensamiento en lo relativo al objeto de la expedición. Había conseguido persuadirme de que les acompañara, y parecía poco dispuesto a entrar en conversación sobre un asunto de tan poca importancia. A todas mis preguntas no se dignaba responderlas más que con un «ya veremos». Atravesábamos en una barquilla el Ancón por la puerta de la isla, y trepando por los escarpados terrenos de la orilla opuesta, nos dirigimos hacia el noreste, a través de un país terriblemente abrupto y desolado, donde era imposible descubrir la menor huella de pie humano. Legrand seguía el camino con decisión,
deteniéndose él solo de vez en cuando para consultar ciertas señales que parecían haber dejado él mismo en su excursión anterior. Caminamos así cerca de 2 horas, y tocaba el sol a su ocaso, cuando entramos en una región mucho más siniestra que todo lo que habíamos visto hasta entonces. Era una especie de meseta, cerca de la cima de una colina cuyos lados parecían cortados a pico, cubiertos de bosque desde la base a la cima, y sembrada de enormes peñascos que parecían esparcidos en confusión sobre el suelo, muchos de los cuales se habrían indudablemente precipitado en los valles inferiores sin el auxilio de los árboles, contra los cuales se apoyaban. Los cauces de profundos torrentes irradiaban en diversas direcciones, dando a la escena un carácter de solemnidad aún más lúgubre. La meseta natural sobre la cual estábamos encaramados se encontraba tan espantosamente cubierta de zarzas, que sin la guadaña no hubiese sido posible abrirnos paso. Júpiter, obedeciendo las órdenes de su amo, comenzó a abrirnos camino hasta el pie de un tulipanero gigantesco, que se elevaba en medio de 8 o 10 encinas, sobre la meseta, descollando sobre todas, así como sobre todos los árboles que yo había visto hasta entonces, por la belleza de su forma y su follaje, por el grandioso desarrollo de sus ramas y la majestad de su aspecto. Cuando hubimos llegado a este árbol, Lengra se dirigió a Júpiter y le preguntó si era capaz de trepar a él. El pobre viejo quedó algo sorprendido por esa pregunta, y permaneció por unos momentos sin responder una palabra. Sin embargo, se aproximó al enorme tronco, dio lentamente una vuelta en torno de él y lo examinó con una atención minuciosa. Cuando hubo acabado su examen, dijo sencillamente: «Sí, Masa, Júpiter no ha visto nunca un árbol al cual no se pueda subir. Entonces sube, vamos deprisa y sin rodeos, porque dentro de nada será demasiado oscuro para ver lo que tenemos que hacer». «¿Hasta dónde es preciso subir, Masa?», preguntó Júpiter. «Ahora trepa por el tronco y después te diré en qué dirección debes continuar». «Ah, un instante, y llévate el escarabajo contigo». «¿El bicho, Masa Will? ¿El escarabajo de oro?», gritó el negro retorciéndose aterrado. «¿Por qué es preciso que lleve este bicho conmigo? Que me condene el demonio si hago una cosa semejante». «Jup, ¿tienes miedo? Tú, un negro tan negro y robusto como tú, ¿no puedes tocar un pequeño insecto muerto y por consiguiente inofensivo? Y bien, llévalo con este bramante, que si no quieres llevarlo de un modo ni de otro, me veré en la cruel necesidad de hendirte la cabeza con esta pala». «Dios mío, ¿qué es lo que le pasa, Masa?», dijo Júpiter, a quien la vergüenza hacía evidente más tratable. «¿Es necesario que siempre busque usted camorra a su viejo negro? Era solo una broma, temer yo al escarabajo. ¿Qué me importa a mí ese bicho?». Y tomando con precaución el extremo de la cuerda, sosteniendo el insecto tan distante de su cuerpo como lo permitían las circunstancias, se aprestó a trepar al árbol. En un principio el tulipanero o Linderon tulipapero, el más magnífico de los árboles americanos, tiene un tronco sumamente liso que con más frecuencia se eleva a una gran altura sin ramas laterales. Pero cuando llega a su madurez, la corteza se pone arrugada y desigual, y crece en su tronco gran número de cortas ramas. La subida, por lo tanto, era más difícil en apariencia que en realidad. Rodeando el enorme cilindro con sus brazos y piernas, haciendo con las manos algunos brotes, afirmando los pies descalzos en otros, Júpiter, después de haberse visto a punto de caer 1 o 2 veces, trepó por última vez hasta la primera bifurcación de las ramas, y respiró con satisfacción al ver el vencido con éxito la mayor dificultad. En efecto, el peligro principal de la empresa había desaparecido, aunque el valiente negro se encontraba a 60 o 70 pies del suelo. «¿Hacia dónde he de ir ahora, Masawe?», preguntó. «Continúa siempre por la rama más gruesa, la de este lado», dijo Legra. El negro obedeció prontamente, y sin mucho trabajo, al parecer, siguió trepando hasta desaparecer su cuerpo en la espesura del follaje. Entonces se hizo oír su voz lejana gritando: «¿Hasta dónde es preciso subir todavía?». «¿A qué altura estás?», preguntó Legra. «Muy alto», replicó el negro, «tanto que veo el cielo a través de la copa del árbol». «No te preocupes del cielo, y escucha bien a lo que voy a decir. Mira el tronco, y cuenta las ramas que están debajo de ti. De este lado, ¿cuántas ramas has pasado?».
1, 2, 3, 4, 5 he pasado. 5 ramas gruesas de este lado, más. Entonces sube otra rama más. Al cabo de algunos minutos, se oyó de nuevo su voz para decir que había alcanzado la 7ª rama. Ahora, Hoop, gritó Legrand, presa de una violencia agitación, es preciso que encuentres el medio de avanzar sobre esta rama tan lejos como puedas. Si ves alguna cosa que te llame la atención, dímelo. En aquel momento algunas dudas que habían tratado de conservar respecto a la demencia de mi pobre amigo desaparecieron completamente. No podía menos de considerarle como presa de enajenación mental, y comenzaba a preocuparme solamente acerca de los medios de llevarle a su casa. Mientras que pensaba en lo mejor que podía hacer, la voz de Júpiter se dejó oír de nuevo. Tengo mucho miedo de aventurarme más sobre esta rama. Está seca en casi toda su extensión, más. ¿Dices que es una rama seca, Júpiter?, gritó Legrand con una voz vibrante de emoción. Sí, mazo. Seca como puede estarlo un clavo viejo. No hay duda, está muerta, sin vida. En nombre del cielo, ¿qué hacer?, preguntó Legrand, que parecía experimentar un verdadero desaliento. ¿Qué hacer?, dije yo, satisfecho de encontrar la ocasión para decir una palabra razonable. Volver a casa e irnos a acostar. Vamos, véngase usted. Sea amable, camarada. Se hace tarde y debe recordar su promesa. Júpiter, gritó sin escuchar una palabra. ¿Me oyes? Sí, Massa Will, lo oigo perfectamente. Introduce tu cuchillo en la madera y dime si está muy podrida. Podrida, Massa, bastante podrida, replicó enseguida el negro. Pero no completamente. Podría aventurarme un poco más todavía, pero yo solo. ¿Tú solo? No comprendo lo que quieres decir. Me refiero al escarabajo. Pesa mucho este bicho. Si lo soltase, la rama aguantaría sin romper el peso de un negro. Pillo infernal, gritó Legrand, que parecía más tranquilo. ¿Qué tontería estás diciendo? Si dejas caer al escarabajo, te retorceré el pescuezo. Cuidado con lo que haces, Júpiter. ¿Me entiendes bien, no es cierto? Sí, Massa. No trates así, oh pobre negro, por cosa tan baladí. Bien, escúchame ahora. Si avanzas por la rama hasta donde puedes hacerlo sin peligro, sin soltar el escarabajo, te regalaré $1 de plata tan pronto como hayas bajado. Allá voy, Massa Will. Heme aquí, replicó enseguida el negro. Ya estoy casi en la punta. Al fin, gritó Legrand muy aplacado. ¿Quieres decirme que hay al final de esa rama? Y estoy al final, Massa. Oh, Señor Dios, misericordia. ¿Qué hay aquí en esta rama? ¿Y bien? Gritó Legrand en el colmo de la alegría. ¿Qué es lo que hay? No es nada menos que una calavera. Alguno ha dejado su cabeza sobre el árbol, y los cuervos se han comido toda la carne. ¿Una calavera, dices? Muy bien. ¿Cómo está sujeta a la rama? ¿Qué es lo que la retiene? Oh, está bien segura, pero es preciso verlo. Pues es una calavera, por mi honor. Está sujeta a la rama por medio de un clavo. Bien, ahora Júpiter, haz exactamente lo que voy a decir. ¿Entiendes? Sí, Massa. Atiende bien. Busca en el ojo izquierdo del cráneo. Oh, no. Esto sí que es gracioso. No tiene ojo izquierdo. Maldito estúpido, ¿no sabes distinguir tu mano derecha de la izquierda? Sí, lo sé. Pues ya lo creo. Mi mano izquierda es la que uso para cortar la leña. Sin duda, eres zurdo y tu ojo izquierdo está del mismo lado que tu mano izquierda. Ahora, supongamos que podrás encontrar el ojo izquierdo del cráneo, o el sitio donde estaba el ojo. ¿Lo has encontrado? El ojo izquierdo del cráneo está seguramente del mismo lado que su mano izquierda, pero el cráneo no tiene manos. No importa, yo lo encontraré. He aquí el ojo izquierdo. ¿Qué debo hacer? Introduce el escarabajo por él, y déjalo caer hasta donde alcance la cuerda, pero ten mucho cuidado de no soltar el extremo de ella. Ya está hecho, Massa Will. Es cosa fácil hacer pasar el escarabajo por el agujero. Mire, véalo bajar. En tanto que duraba este diálogo, el cuerpo de Júpiter había quedado invisible, pero el insecto que dejaba caer aparecía con la extremidad de la cuerda y brillaba como una bola de oro, bruñido a los últimos rayos de sol poniente que aún iluminaban débilmente la eminencia en donde estábamos situados. Al bajar el escarabajo, sobresalía de las ramas, y si Júpiter lo hubiese soltado, habría caído a nuestros pies. Legrand cogió inmediatamente la guadaña y despejó un espacio circular de 3 o 4 yardas de diámetro, exactamente debajo del insecto, y habiendo terminado esta maniobra,
ordenó a Júpiter que abandonara la cuerda y descendiese del árbol. Con un cuidado exquisito, mi amigo clavó en el suelo una estaca en el lugar donde había caído el escarabajo y sacó de su bolsillo una cinta métrica. Lo ató por un extremo al punto del tronco más aproximado a la estaca, extendió hasta ella y continuó desarrollándola así en la dirección marcada por la estaca y el tronco, hasta una distancia de 50 pies. Durante este intervalo, Júpiter cegaba la maleza con la guadaña. En el punto así determinado, clavó una segunda estaca, que tomó como centro y alrededor de la cual describió un círculo de cerca de 4 pies de diámetro. Cogiendo entonces una pala, dio otra a Júpiter y otra a mí, suplicándonos que cavásemos lo más deprisa que nos fuera posible. Hablando sinceramente, no había tenido nunca afición a semejante entretenimiento, y en el presente caso lo hubiese dejado con muchísimo gusto, porque la noche avanzaba y me sentía bastante fatigado por el ejercicio que ya había hecho. Mas no encontraba razón que alegar y temí turbar con una negativa la serenidad de mi pobre amigo. Si hubiese podido contar con el auxilio de Júpiter, me hubiera vacilado en llevar por fuerza a su casa a nuestro loco, pero conocía demasiado bien el carácter del negro para esperar que me ayudase en una lucha personal con su amo, en cualquier circunstancia. Me convencí de que Legrand tenía metida en el cerebro una de las innumerables leyendas de los estados del sur, referentes a tesoros enterrados, y que esta suposición había sido confirmada por el hallazgo del escarabajo. O quizás por la obstinación de Júpiter en sostener que se trataba de un escarabajo de oro verdadero. Una cabeza ya débil y con tendencia a la locura podía muy bien dejarse llevar de semejante sugestión, y más aún estando de perfecto acuerdo con sus ideas favoritas. Después recorrí el discurso del pobre muchacho relacionado con el escarabajo, índice de su fortuna. Me hallaba sobre todo sumamente apenado y confuso, pero al final resolví poner al mal tiempo buena cara para convencer a mi visionario amigo lo más pronto posible, mediante una demostración ocular de lo absurdo de sus ensueños. Encendimos la linterna y emprendimos nuestro trabajo con una regularidad y un celo dignos de mejor causa, y como la luz caía sobre nuestra persona e instrumentos, no pude menos de pensar que componíamos un grupo bastante pintoresco, y que si algún intruso hubiera llegado por acaso junto a nosotros, hubiese parecido bien extraña y sospechosa nuestra actividad. Cavamos durante casi 2 horas, hablábamos poco. Nuestra principal molestia eran los ladridos del perro, que tomaba un interés excesivo en nuestro trabajo. Finalmente se puso tan pesado que temimos que pusiese sobre aviso a algún vagabundo de los alrededores. Esto especialmente causaba el gran temor de Legrand, porque en cuanto a mí, me hubiera regocijado toda interrupción a que me hubiese permitido conducir a mi amigo a su casa. A ello puso término Júpiter que, lanzándose fuera del pozo con aire furioso, lo amordazó con uno de sus tirantes y después volvió a su tarea con una ligera sonrisa de triunfo en sus labios. Pasadas 2 horas, habíamos excavado hasta una profundidad de 5 pies y no aparecía ningún indicio de tesoro. Hicimos un descanso general y comencé a creer que la broma iba siendo pesada. Sin embargo, Legrand, aunque en apariencia muy desconcertado, enjugó el sudor de su frente con aire pensativo y volvió a coger su pala. Nuestro pozo ocupaba ya toda la extensión de un círculo de 4 pies de diámetro. Traspasamos algo de este límite y cavamos 2 pies más. Nada apareció. Mi buscador de oro, que me inspiraba gran lástima, saltó al fin fuera del pozo con el más horrible desaliento pintado en el rostro. Y se decidió, lentamente y como a su pesar, a ponerse la chaqueta que se había quitado antes de empezar el trabajo. Por mi parte, guardé mucho de hacer ninguna observación. Júpiter, a una señal de su amo, comenzó a recoger las herramientas. Hecho esto y habiendo quitado al perro la mordaza, iniciamos el camino de vuelta a un profundo silencio. Apenas habíamos andado una docena de pasos cuando Legrand, lanzando un terrible juramento, soltó sobre Júpiter y le echó la mano al cuello. El negro espantado abrió los ojos y la boca en toda su extensión, soltó las palas y cayó de rodillas. «Miserable», gritó Legrand, haciendo silbar sus palabras entre sus dientes. «Negro infernal malvado,
Habla, te lo ordeno. Respóndeme al instante y sobre todo no mientas. ¿Cuál es tu ojo izquierdo, gaznápiro? Perdón, Masahuil, ¿no es este, por ventura, mi ojo izquierdo? Rugió Júpiter poniendo la mano sobre su órgano derecho de la visión y reteniéndola allí con la persistencia de la desesperación, como si creyese que su señor quisiera arrancársela. No era posible dudar, bien lo sabía. ¡Hurra!, vociferó alegre, soltando al negro y ejecutando una serie de piruetas y cabriolas, con gran asombro de su criado que levantase, dirigiendo sus miradas alternativamente a su amo y a mí, sin murmurar una frase. Vamos, es preciso comenzar de nuevo, dijo aquel. La partida no está perdida. Y cogió el camino hacia el tulipanero. Júpiter dijo, así que hemos llegado al pie del árbol. Ven acá, ¿el cráneo estaba clavado en la rama con la cara hacia el exterior o contra la rama? La cara para afuera más, de modo que los cuervos han podido comerse los ojos sin trabajo alguno. Bien, entonces, ¿es por este ojo o por este otro por donde has dejado caer el escarabajo? Y Legrand tocaba alternativamente los dos ojos de Júpiter. Por este ojo, amo, por el izquierdo, precisamente como me había dicho usted. Y volvió a señalar por el negro su ojo derecho. Vamos, vamos, es preciso volver a empezar de nuevo. Entonces mi amigo, arrastrado por la locura en la cual creía haber ciertos indicios de un método, llevó la estaca que marcaba el sitio donde había caído el escarabajo a 3 pulgadas hacia el oeste de su primitiva posición. Y, colando de nuevo la cinta métrica al punto más cercano del tronco, y llevándola hasta la estaca como lo había efectuado antes, continuó extendiéndola en línea recta a una distancia de 50 pies, y marcó un nuevo punto, alejando muchas yardas del sitio donde habíamos cavado anteriormente, y haciendo centro en este lugar, trazó un círculo, un poco más grande que el primero, y nos pusimos enseguida a cavar. Yo me sentía sumamente fatigado, pero sin poderme explicar la causa que ocasionaba un cambio en mi pensamiento, yo no sentía tan grande aversión por el trabajo que se me había impuesto. Tal vez sabía la extraña conducta del Legrand, cierto aire deliberado, cierta vena profética que me impresionaba. Cavé con ardor y de vez en cuando, sin darme cuenta de ello, buscaba instintivamente con los ojos, guiado por cierta débil esperanza, aquel tesoro imaginario, cuya visión había enloquecido a mi infortunado amigo. En uno de los momentos en que estos desvaríos se habían más singularmente apoderado de mí, y como ya hubiésemos trabajado cerca de 1 hora y media, fuimos interrumpidos de nuevo por los violentos ladridos de perro. Su inquietud de antes no era aparentemente más que el resultado de un capricho, o de un deseo de jugar, pero esta vez adquiría un tono más violento y característico. Como Júpiter se esforzaba de nuevo para ponerle una mordaza, hizo una resistencia furiosa, y saltando al agujero se puso a escarbar la tierra frenéticamente con sus patas. En algunos segundos había descubierto una masa de huesos humanos que formaban 2 esqueletos completos, revueltos con varios botones de metal, y una cosa que nos pareció restos de lana podrida y desmenuzada. 1 o 2 azadonazos hicieron saltar la hoja de un ancho cuchillo español. Camas más y 3 o 4 monedas de oro y plata aparecieron desparramadas. A su vista, Júpiter no pudo contener su alegría, pero en el rostro de su amo se trató de una viva contrariedad. Nos rogó, sin embargo, que redobláramos nuestros esfuerzos, y apenas habíamos acabado de hablar, cuando tropecé y caí de bruces. La punta de mi bota se había enganchado en un gran anillo de hierro que yacía medio sepultado bajo un montón de tierra fresca. Reanudamos el trabajo con extraordinario ardor. Jamás he pasado 10 minutos en una exaltación tan grande. En poco tiempo desenterramos completamente un cofre de madera, de forma oblonga que, a juzgar por su perfecta conservación y su asombrosa dureza, había sido seguramente sometido a algún procedimiento de mineralización, tal vez al bicloruro de mercurio. Este cofre tenía 3 pies y medio de longitud, por 3 de ancho, 2 y medio de profundidad. Estaba sólidamente reforzado por 2 hojas de hierro forjado, remachadas y formando todo alrededor una especie de enrejado. De cada lado del cofre, cerca de la tapa, había 3 anillos de hierro, 6 en total, por medio de los cuales 6 personas podían transportarlo.
Todos nuestros esfuerzos reunidos no lograron más que moverlo ligeramente de su sitio. Comprendimos de inmediato la imposibilidad de cargar con un peso tan enorme. Afortunadamente la tapa no estaba sujeta más que por dos pasadores que hicimos correr pálidos y temblando de ansiedad. Entonces un tesoro de un valor incalculable apareció deslumbrador ante nuestros ojos. Los rayos de las linternas caían sobre él y hacían saltar de aquel montón confuso de oro y alhaja relámpagos y esplendores que deslumbraron nuestros ojos. No trataré de describir la sensación con que yo contemplaba ese tesoro. El asombro, como se puede suponer, lo dominaba todo. Legrand parecía agotado por su misma excitación, y no pronunció más que algunas palabras. En cuanto a Júpiter, se puso tan sumamente pálido como era posible a su negro rostro. Parecía pasmado como herido por un rayo. Bien pronto cayó de rodillas en la fosa, y hundiendo sus desnudos brazos hasta el codo en el oro, los dejó así largo tiempo, como si gozase de la voluptuosidad de un baño. Por fin, murmuró lanzando un profundo suspiro, como hablando consigo mismo. Y todo esto nos lo trae el escarabajo de oro, el precioso bicho de oro, el pobre bicho de oro a quien insultaba, a quien calumniaba. ¿No tienes vergüenza de ti mismo, negro tunante? ¿Qué respondes? Pude despertar, por decirlo así, al amo y al criado, y hacerles comprender la urgencia que había en transportar el tesoro. La noche avanzaba rápidamente y era necesario emplear alguna actividad si queríamos que todo se hallase seguro en nuestra morada antes del día. No sabíamos qué determinación tomar, y perdíamos mucho tiempo en deliberaciones. Tan desordenadas teníamos las ideas. Por último, aligeramos el cofre sacando las 2/3 partes de su contenido, y pudimos al fin, no sin bastante trabajo todavía, arrancarlo de su agujero. Escondimos entre las zarzas los objetos que habíamos sacado, bajo la custodia del perro, a quien Júpiter encargó estrictamente que no ladrase bajo ningún pretexto, ni aun abriese la boca hasta nuestro regreso. Entonces nos pusimos precipitadamente en marcha con el cofre, y llegamos a la cabaña sin tropiezo alguno, pero tras incalculables trabajos, y a la 1 de la noche, rendidos como estábamos, no podíamos inmediatamente ponernos de nuevo a la obra. Esto hubiese sido traspasar la fuerza natural. Descansamos hasta las 2, cenamos después y nos pusimos en camino por las montañas, provistos de 3 grandes sacos, por suerte encontrados en la cabaña. Llegamos un poco antes de las 4 a la fosa. Nos repartimos tan igualmente como se pudo el resto del botín, y sin tomarnos el trabajo de rellenar el pozo, nos pusimos en marcha a casa, donde depositamos por segunda vez nuestro precioso cargamento, al tiempo que los primeros albores aparecían al este, por encima de las copas de los árboles. Estábamos completamente extenuados, pero la profunda exaltación que nos dominaba nos impidió el descanso. Después de un inquieto sueño de 3 o 4 horas, nos levantamos como si no hubiésemos puesto de acuerdo para proceder al examen de nuestro tesoro. El cofre estaba lleno hasta los bordes, y pasamos todo el día y casi toda la noche siguiendo en inventariar su contenido. No se había llevado ningún orden ni arreglado la colocación. Todo había sido amontonado confusamente. Después de efectuar cuidadosamente una clasificación general, nos encontramos en posesión de una fortuna que superaba en mucho a la que nos habíamos imaginado. Había en monedas más de $450,000. Estimamos el valor de las piezas tan rigurosamente como era posible según las tablas de la época. No había ni una sola partícula de plata. Todo era de oro antiguo y de una gran variedad. Moneda francesa, española, alguna guinea inglesa y alguna pieza de cuño para nosotros desconocida. Había muchas monedas muy grandes y pesadas, pero tan gastadas que no era posible descifrar las inscripciones. No había moneda alguna norteamericana. En cuanto a la evaluación de las joyas, fue asunto bastante más difícil. Encontramos diamantes, algunos de los cuales eran ejemplares muy notables. En total, 110, sin que hubiera ninguno pequeño. 18 rubíes de un brillo fulgurante. 310 esmeraldas, todas bellísimas.
21 zafiros y un ópalo. Todas estas piedras habían sido arrancadas de sus monturas y arrojadas en confusión en el cofre. Respecto a las monturas, que clasificamos aparte del resto de oro acuñado, parecían haber sido machacadas a martillazos, como para hacer imposible todo reconocimiento. Además de todo esto, había una enorme cantidad de adornos de oro macizo, cerca de 200 sortijas o pendientes gruesos, magníficas cadenas en número de 30. Si no me engaña mi memoria, 83 crucifijos, muy grandes y pesados, 5 incensarios de oro de gran valor, una gigantesca ponchera adornada de hoja de parra y de bacantes primorosamente cinceladas, 2 empuñaduras de espada maravillosamente trabajadas, y una porción de artículos más pequeños que no puedo recordar. El peso de todos estos valores ascendían a más de 350 libras, y en esta evaluación, omitidos 197 soberbios relojes de oro, de los cuales 3 valían $500. Calculando muy por debajo, muchos eran viejos y sin ningún valor como piezas de relojería, habiéndose inutilizado las máquinas por la acción corrosiva de la tierra, pero todos estaban espléndidamente adornados de pedrerías, siendo sus cajas de gran precio. Calculamos el contenido total del cofre en $1,500,000, y cuando más tarde vendimos las joyas y pedrería, después de haberse guardado algunas para nuestro uso particular, encontramos que nos habíamos quedado cortos en la valoración del tesoro. Cuando al fin hubimos terminado el inventario y nuestra terrible exaltación disminuyó en gran parte, Legrand, advirtiendo que yo ardía de impaciencia por poseer la solución de tan prodigioso enigma, entró en los más completos detalles de todas las circunstancias que se referían a aquel asunto. Seguramente se acordará usted, dijo, de la tarde en que le enseñé el esbozo que había hecho del Scarabeus. No se habrá olvidado de que me extrañó un poco su insistencia en sostener que mi dibujo semejaba una calavera. La primera vez que lanzó usted esta idea creí que se volaba, pero enseguida me vinieron a la memoria las manchas particulares sobre el dorso del insecto, y reconocí que su observación tenía en realidad algún fundamento. Con todo esto, su ironía respecto a mis facultades gráficas me irritó, pero estoy considerado como un artista bastante regular, así que cuando me entregó el pedazo de pergamino, estuve a punto de empujarlo con ira y arrojar al fuego. ¿Se refiere usted al pedazo de papel?, dije. No, tenía toda la apariencia de papel. Yo mismo había supuesto hasta entonces que eso fuese, pero cuando traté de dibujar encima, descubrí al momento que era un pedazo de pergamino muy delgado. Recordará usted que estaba muy sucio. En el momento en que iba a quemarlo, mis ojos se fijaron en el dibujo que usted había visto, y no podrá imaginarse cuál fue mi asombro cuando vi la imagen positiva de una calavera en el sitio mismo que yo había querido dibujar un escarabajo. Durante un momento me sentí demasiado aturdido para discurrir acertadamente. Sabía que mi dibujo se diferenciaba de este nuevo dibujo por todos sus detalles, a pesar de que había cierta analogía en el diseño general. Cogí entonces una bujía y, sentándome al otro extremo de la sala, procedí a un análisis más atento del pergamino. Dando vueltas, vi mi propio croquis sobre el reverso exactamente como él lo había hecho. La primera impresión que sentí fue de indecible sorpresa. Había una similitud realmente notable en el diseño, y había una coincidencia singular en el hecho de que la imagen de un cráneo, desconocida para mí, ocupase el otro lado del pergamino, precisamente debajo de mi dibujo del escarabajo. Un cráneo que se asemejaba exactamente a mi dibujo, no solamente por la forma, sino también por el tamaño. Puedo asegurar que la singularidad de esta coincidencia me llenó de estupor. Esto es lo que suele ocurrir con esta clase de coincidencias. El espíritu se esfuerza por establecer un orden, una relación de la causa con el efecto, y encontrándome impotente para resolverlo, sufre una especie de parálisis momentánea. Pero cuando salí de este estupor, sentí lucir en mí gradualmente una convicción que me asombró aún más que esta coincidencia. Comencé a recordar distinta, positivamente, que no había ningún dibujo sobre el pergamino cuando tracé el escarabajo. Adquirí la perfecta certidumbre porque me acuerdo de haberlo devuelto y revuelto buscando el sitio más conveniente.
Si la calavera hubiera sido visible, yo infaliblemente lo hubiese notado. Allí había realmente un misterio que me sentía incapaz de descifrar, pero desde este mismo momento me pareció ver lucir una débil claridad en las regiones recónditas de mi entendimiento, una especie de tenue rayo de luz intelectual, una concepción embrionaria de la verdad, de la cual nuestra aventura nocturna ha dado una tan espléndida demostración. Me levanté decididamente y, limpiando concienzudamente el pergamino, renuncié a toda reflexión ulterior hasta el momento en que pudiese estar solo. Así que usted se marchó y apenas Júpiter estuvo bien dormido, me entregué a la investigación del asunto, un poco más metódicamente. Traté de recordar ante todo cómo este pergamino había llegado a mis manos. El lugar en que descubrimos el escarabajo estaba sobre la costa del continente, cerca de 1 milla al este de la isla, pero a corta distancia del nivel de la pleamar. Cuando lo cogí, me mordió ferozmente y lo solté. Júpiter, con su prudencia habitual, antes de coger al insecto que había volado a su lado, buscó alrededor de sí una hoja o alguna cosa semejante con que poder agarrarlo. En aquel momento sus ojos y los míos se fijaron en el pedazo de pergamino, que yo tomé entonces por un papel. Estaba medio enterrado en la arena, con una punta afuera. Cerca del sitio donde lo encontramos se veía el resto de la quilla de una embarcación, que debió ser la chalupa de un barco. Según puede deducir, estos despojos de naufragio estaban allí probablemente desde hacía mucho tiempo, porque apenas podía verse algo así como el armazón de un buque. Júpiter cogió el pergamino, envolvió en él el insecto y me lo dio. Al poco rato desanduvimos el camino de la choza y nos encontramos al teniente G. Le mostré el insecto y me suplicó que le permitiese llevárselo al fuerte. No tuve inconveniente en acceder a ello, y entonces se le metió en el bolsillo del chaleco, sin el pergamino en que estaba envuelto, y que yo tenía en la mano mientras examinaba el escarabajo. Sin duda el teniente determinó que yo cambiase de opinión y juzgó prudente apresurar su presa. Sabéis perfectamente que tiene extraordinaria afición a la historia natural y a todo lo que con ella se relaciona. Es evidente que entonces, sin pensar en ello, guardé el pergamino en mi bolsillo. Recordará usted que cuando me senté junto a la mesa para hacer el croquis del escarabajo, no encontré papel en el sitio en que siempre lo guardo. Busqué en mis bolsillos, esperando encontrar alguna carta, cuando mis dedos tropezaron con el pergamino. Detallo minuciosamente toda la serie de circunstancias que lo habían traído a mis manos, porque todas estas me han asombrado singularmente. Sin duda me considerará usted como un soñador, pero yo había establecido ya una especie de conexión. Había unido dos eslabones de una gran cadena. Un barco perdido en la costa, y no lejos de este barco un pergamino. No un papel, con la figura de un grano. Ahora me preguntará usted, naturalmente, ¿dónde está esta relación? Le responderé que el cráneo o la calavera es el emblema bien conocido de los piratas. Siempre en todas sus empresas ha sido izada el pabellón de la calavera, el pabellón de la muerte. He dicho que el material utilizado era pergamino, no papel. El pergaminismo es, por su consistencia, una cosa durable, casi imperecedera. Rara vez se confía a un pergamino documentado de escasa importancia, puesto que no se presenta como el papel a la necesidad de la escritura y el dibujo. Esta consideración me inducía a pensar que debía haber en la calavera alguna relación, algún sentido especial. No me engañé al observar la forma del pergamino. A pesar de que una de esas puntas habían sido destruidas por algún accidente, se veía bien que la forma primitiva era oblonga. Era pues una de esas tiras que se eligen para escribir, para consignar un documento importante, una nota que se quiere conservar cuidadosamente mucho tiempo. Pero interrumpí. ¿No dice usted que el cráneo no estaba sobre el pergamino cuando en él dibujó el escarabajo? ¿Cómo pues ha podido usted establecer una relación entre el barco y el cráneo, puesto que este último, según su propia confesión, ha debido ser dibujado? Dios sabe cómo y por quién después de dibujar usted el escarabajo. Por ahí es donde se deshace el misterio. Y por cierto, no me ha costado gran trabajo el descifrar este punto del enigma. Mi camino estaba bien elegido y no podía conducirme más que a un solo resultado. Yo razoné de este modo. Cuando dibujé mi escarabajo, no había ni sombra de cráneo alguno sobre el pergamino.
y cuando hube concluido mi dibujo y se lo di a usted, no le quité el ojo hasta que me lo hubo devuelto. Por consecuencia, no era usted quien había dibujado el cráneo, y no había aquí ninguna otra persona para hacerlo. No había sido creado por la intervención humana y, no obstante, lo veía, estaba allí ante mi vista. Llegando a este punto de mis reflexiones, me dediqué a recordar, y recordé en efecto con perfecta exactitud todos los incidentes acaecidos con el intervalo en cuestión. La temperatura era fría, oh feliz y rara casualidad, y un gran fuego ardía en la chimenea. Estaba suficientemente acalorado para el ejercicio, y me senté cerca de la mesa. Usted, entre tanto, había puesto su silla muy cerca de la chimenea, justamente en el momento en que le alargué el pergamino, y al irlo a usted a examinar, entró Wolf en Terranova y saltó sobre sus hombros. Le acarició usted con la mano izquierda y trataba de apartarle, dejando caer descuidadamente su mano derecha, en la que tenía el pergamino, entre sus rodillas y muy cerca del fuego. Creyó un momento que las llamas iban a alcanzarle, e iba a advertirle que tuviera cuidado, mas antes que lo retiró usted y se puso a examinarlo. Cuando hube considerado bien estas circunstancias, no dudé un instante de que el calor fue la agente que hizo aparecer sobre el pergamino el cráneo, cuya imagen veía. Bien sabe usted que hay y ha habido en todo tiempo preparaciones químicas por medio de las cuales se suele escribir sobre papeles o sobre vitela caracteres que no se hacen ostensibles más que cuando están sometidos a la acción del calor. Se emplea algunas veces el azafre macerando en aqua regia y diluido en 4 veces su peso de agua, lo que da por resultado una tinta verde. El régulo de cobalto, disuelto en ácido nítrico, produce un color rojo. Estos colores desaparecen a medida que la sustancia sobre la cual se ha escrito se enfría, pero reaparecen a voluntad por una nueva aparición de calor. Examiné entonces la calavera con gran cuidado. Los contornos exteriores, es decir, los más cercanos al borde de la vitela, aparecían mucho más determinados que los otros. Sin duda, la acción del calor había sido imperfecta o desigual. Encendí inmediatamente fuego y sometí cada parte del pergamino a un color bastante intenso. Con esto no conseguí más que reforzar las líneas un poco pálidas del cráneo, pero continuando la experiencia, vi aparecer un extremo del pergamino en la punta diagonalmente opuesta a aquella en la que había sido dibujada la calavera, una figura que al principio supuse que era la de una cabra, pero un examen más detenido me convenció de que se había querido representar un cabrito. Vamos, vamos, exclamé, no tengo ciertamente el derecho de burlarme de usted. $1,500,000 es cosa bastante seria para tomarlo en broma. Pero es seguro que con este dato no va usted a añadir un tercer eslabón a su cadena. No tratará usted de establecer ninguna relación especial entre sus piratas y una cabra. Los piratas, bien lo sabe usted, no tienen nada que ver con las cabras. Esto queda para los granjeros. Pero acabo de decirle que la figura no era la de una cabra. Bien, vaya que sea un cabrito. Casi es la misma cosa. Casi, pero no del todo, dijo Legrand. Es posible que usted haya oído hablar de un tal Capitán Kidd. Enseguida vi en la figura de este animal una especie de firma jeroglífica o simbólica. Ya lo califico de firma porque el lugar que ocupaba sobre el pergamino sugería naturalmente esta idea. En cuanto a la calavera, colocada en el extremo diagonalmente opuesto, podía considerarse como un sello, un símbolo estampado, pero sufría un profundo desconcierto por la ausencia del resto de la figura, del cuerpo mismo del documento, tal como yo me lo había imaginado, o sea, del texto mismo. Presumo que esperaría usted encontrar una carta entre el timbre y la firma, algo por el estilo. El hecho es que yo sentía como el presentimiento de una inmensa fortuna. ¿Por qué? Me sería difícil explicarlo. Después de todo, quizá era más bien un deseo que una creencia positiva. Pero ¿podrá usted creer la absurda afirmación de Júpiter que el escarabajo de oro macizo ha influido notablemente en mi imaginación? Y después, esta serie de accidentes y coincidencias ¿era verdaderamente tan extraordinaria? ¿Ha notado usted cuánta coincidencia casual existe en todo esto? Ha sido preciso que todos estos acontecimientos sucediesen el único día, en todo el año en que lo ha hecho, o ha podido ser bastante frío para encendiésemos así fuego, sin el cual
y sin la intervención del perro en aquel momento preciso, no hubiera visto jamás la calavera, y no estaría en posesión del tesoro. Continúe, que estoy en ascuas. Y bien, usted conocerá sin duda a la multitud de historiadores que se cuentan mil rumores vagos relativos a tesoros enterrados en una gran parte de la costa del Atlántico por Kidd y sus compañeros. De esto podía deducirse si estas voces, que corrían desde tan largos tiempos y con tanta persistencia, eran ciertas, que el tesoro escondido seguía enterrado aún. Si Kidd hubiese enterrado su botín en una época dada y lo hubiese sacado después, estos rumores no habrían sin duda llegado hasta nosotros en su forma actual, sin mayores variaciones. Observará usted que las historias en cuestión tratan siempre de buscadores, nunca de gentes que encuentran tesoros. Si el pirata hubiese robado su dinero, el asunto habría terminado. Supuse que alguna casualidad, como por ejemplo la pérdida de la nota que indicaba el sitio exacto, le había impedido recuperarlo, y que este accidente había llegado al conocimiento de sus compañeros, que de otro modo nunca hubiesen sabido que había sido enterrado un tesoro, y que sus investigaciones infructuosas, sin guía y sin datos positivos, habían dado motivo a este rumor general y estas leyendas tan extendidas. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un tesoro importante que haya sido desenterrado en tal costa? Jamás. Pero es notorio que Kidd había acumulado riqueza inmensa. Consideraba pues como cosa segura que la tierra las guardaba aún, y no se asombraba usted cuando le diga que me alentaba una esperanza que rayaba en la incertidumbre de que el pergamino, tan singularmente encontrado, contendría las indicaciones perdidas del sitio en que se había escondido el botín. Mas, ¿qué procedimiento siguió usted? Expuse nuevamente el pergamino a la acción del calor, después de haber aumentado el fuego, pero nada apareció. Sin embargo, imaginé que la capa de suciedad podía influir algo en esta falta de éxito, y lo limpié cuidadosamente, echándole por encima agua caliente, y después lo coloqué en el fondo de una cacerola de hierro, con el cráneo hacia abajo, y puse dicho utensilio sobre un braserillo de carbón encendido. Transcurridos algunos minutos y al estar la cacerola bien caliente, retiré el pergamino, y vi con indecible alegría que estaba marcado en muchos sitios de signos que semejaban cifras, números puestos en líneas. Volví a ponerlo en el fondo de la cacerola, y lo tuve unos minutos más. Cuando lo retiré, estaba tal como va usted verlo, y entonces Legrand, habiendo calentado de nuevo el pergamino, lo sometió a mi examen. Los siguientes caracteres aparecieron en color rojo, groseramente trazados entre la calavera y el cabrito: 53, 6, 48, 26, 44, 806, 48, 8, 161, 188. Pero exclamé, devolviéndole el trozo de pergamino: yo nada veo claramente. Si todas las joyas de Golconda se me otorgaran por la solución de este enigma, estoy completamente seguro de que no podría obtenerlas. Pues, a pesar de eso, dijo Legrand, la solución no es realmente tan difícil como uno imagina al primer golpe de vista. Estos caracteres, como se puede deducir fácilmente, forman una cifra, es decir, que encierran un sentido. Pero por las noticias que tenemos de Kidd, no podía imaginarle capaz de idear un modelo de criptografía muy profundo. Juzgué pues que esta sería de naturaleza sencilla, aunque a la ruda inteligencia del marino pareciese absolutamente indescifrible sin la clave. ¿Y la descifró usted? Con gran facilidad. He resuelto otras 10.000 veces más complicadas. La circunstancia y cierta ficción que me han hecho tomar interés por esta clase de enigmas, y es dudoso realmente que el ingenio humano pudiese crear un enigma de esta clase que el entendimiento del hombre no fuese capaz de descifrar. De modo que, una vez conseguido establecer una serie de caracteres legibles, no me preocupé en pensar en la dificultad de desentrañar su significación. En el caso actual, y en todos los que se puede presentar de escritura secreta, la primera cuestión que hay que resolver es el idioma en que está escrito, porque los principios de solución, especialmente cuando se trata de los escritos más sencillos, se fundan en la índole de cada idioma y pueden ser modificados. Así que no hay otro medio que ensayar sucesivamente, fijándose según las posibilidades en todas las lenguas que le sean a uno concedidas, hasta que se haya enseguida controlado la que hace el caso. Pero en el escrito que nos ocupa, toda dificultad en este punto estaba resuelto por la firma,
El juego de palabras sobre la palabra kit no es posible más que en la lengua inglesa. A no mediar esa circunstancia, hubiera empezado mis ensayos por el español y el francés, por ser las lenguas en las cuales un pirata de los mares españoles hubiera debido más lógicamente encerrar un secreto de esta naturaleza. Pero en el caso actual, presumí que el criptograma era en inglés. Observará usted que no hay espacio entre las palabras. En el caso de verlos, el trabajo hubiera sido mucho más fácil. Entonces hubiese empezado para hacer un cotejo y un análisis de las palabras más cortas, y se hubiese encontrado como esto es siempre probable una palabra de una sola letra: a, un, o, ay, yo. Por ejemplo, hubiese considerado como hallado la solución, pero puesto que no había espacios, mi primer deber era anotar las letras más predominantes, así como las que encontraba en mayor proporción. Las conté todas y formé la tabla siguiente. El signo 8 aparece 33 veces. Punto y coma 26, 4, 19, más, menos 16, menos, punto, 1. Desde luego las letras que se encuentran más frecuentemente en inglés es la E. Las otras letras se suceden en este orden: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. La E predomina tan especialmente que es muy difícil encontrar una frase algo larga donde no sea el signo principal. Tenemos pues ya en el principio una base de operaciones que produce algo más que una conjetura. El uso general que se puede hacer de esta tabla es evidente, pero para este escrito particular no lo utilizaremos sino muy percamente, puesto que nuestro signo dominante es 8. Empezaremos por suponer que es la E de nuestro alfabeto natural. Para probar la certeza de esta suposición, vemos si el 8 se encuentra con frecuencia doble, porque la E se dobla muy frecuentemente en inglés, como por ejemplo en las palabras meet, fleet, speed, seen, been, agree, etc. En efecto, en el presente caso, vemos que no se dobla menos de 5 veces, cuando el criptograma sea muy corto. Consideramos que el 8 entonces es la E. Ahora bien, de todas las palabras de la lengua inglesa, el es el más usado. En consecuencia, hemos de ver si encontramos repetida muchas veces una combinación de 3 caracteres, en la cual 8 sea el último de los 3. Si se encuentran repeticiones de este género, ellas representarán con toda posibilidad la palabra T. Hecho esto, la hallamos repetida 7 veces y los signos son punto coma 48. Podemos pues suponer que el signo punto coma representa T, que 4 representa H y que 8 representa la E. Entonces, tratándose así el valor de esta última confirmado de nuevo, ya hemos dado un gran paso. No hemos descifrado más que una palabra, pero esta palabra sola nos permite establecer un dato mucho más importante, es decir, los principios y terminación de las demás palabras. Veamos por ejemplo el penúltimo caso donde se presenta la combinación punto 48 casi al final del escrito. Sabemos que el signo punto coma, que viene inmediatamente después, tiene que ser la primera letra de una palabra, y de los 6 signos que siguen a aquel T, conocemos ya 5. Reemplacemos pues estos signos por las letras que representan, dejando un espacio para lo que ignoramos. T, T, E, T, H. Debemos, desde luego, desechar las TH porque no pueden formar parte de esta palabra, puesto que ensayando sucesivamente todas las letras del alfabeto para llenar el vacío, es imposible construir una palabra en la cual estas 2 letras tengan cabida. Concentrándonos pues a los signos T, E, y ensayando de nuevo todo el alfabeto si es necesario, formamos la palabra tree, árbol, como la única versión posible. Tenemos así una nueva letra, R, representado por coma, con la palabra the tree en yuxtaposición. Observando más allá de estas palabras a corta distancia, vemos otra vez la combinación punto coma 48 y empleando con una forma de determinación de lo que inmediatamente le precederá. Así tenemos esta disposición: the tree, punto coma 4, más,
interrogante 34D, coma. Y sustituyendo las letras naturales, donde ya sabemos, se lee lo siguiente: D3, D3, más 3H, D. Ahora, si en lugar de los caracteres desconocidos dejamos espacio en blanco, los sustituimos por puntos suspensivos, leemos D3, D, H, D, donde la palabra throw, a través de, se forma evidente al momento. Y este descubrimiento nos da a conocer tres letras más, O, U y G, representadas por más, coma, interrogante y 3. Proseguimos investigando en el criptograma combinaciones con los signos conocidos, y encontramos no lejos del comienzo la combinación siguiente: 83, 88, o sea, degree, que es sin duda la terminación de la palabra degree, grado, y que nos descubre la letra D, representada por más. 4 letras más abajo de esta palabra degree vemos la combinación 1,46, 1,88, de lo que traducimos los signos conocidos y representamos los desconocidos por un punto. D.R.T.E.E, combinación que nos sugiere al momento la palabra 13, y que nos da dos letras nuevas, I y N, representadas por 6, Y. Si volvemos al comienzo del criptograma, encontramos la combinación 53 más, punto. Aplicando el mismo método obtenemos good, lo que nos prueba la primera letra es una A y que las dos primeras palabras son a good, un bueno, una buena. Entonces, para evitar toda confusión, es conveniente disponer todo nuestro descubrimiento en forma de tabla. Esto nos da una idea de la clave. 5 significa A, cruz significa D, 8E, 3G, 4H, 6I, por N, más O, abrir paréntesis R, punto y coma T, interrogante U. Así poseemos 10 letras, las más importantes, y es inútil que le explique la solución en todos sus detalles. Con esto he dicho bastante para convencerle de que enigmas de esta naturaleza son fáciles de resolver, y para que usted pueda formarse una idea de análisis racional que se emplea en descifrarlos. Más he de decir en cuanto que el ejemplar que tenemos ante nuestra vista pertenece a la categoría más sencilla de la criptografía. Résteme solo darle la solución completa del documento, como si lo hubiésemos descifrado sucesivamente todos sus signos. El aquí: a good glass in the bookshop, hostel in the Devil's Seat 41, degrees at 30 minutes northeast and by north main branch, 7 limb east side, shoot from the left side of the dead's head, a beeline from the tree to the shot 50 feet out. Un buen vidrio en el castillo del obispo, en la silla del diablo, 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarta al norte, tronco principal, séptima rama al lado de este, soltad del ojo izquierdo de la calavera, una línea recta del árbol a través de la bala 50 pies afuera. Pero exclamé, el enigma me parece tan indescifrable como antes. ¿Cómo puede formarse un sentido de toda esta jerga de silla del diablo, calavera y castillo del obispo? Convengo, replicó Lenglen, en que el asunto no presenta buen cariz al primer golpe de vista. La dificultad primordial que traté de resolver fue la división de las frases que estaban en la imaginación del que las escribió. Sin duda se refiere usted a la puntuación. Precisamente. Pero ¿cómo diablos se las ha arreglado usted? Juzgué que el escritor se había propuesto juntar sus palabras sin separación alguna, con objeto de dificultar más aún la solución. Así pues, un hombre que no sea excesivamente sutil estará siempre dispuesto a exagerar, a traspasar el límite, cuando en el curso de su composición llega una interrupción de sentido, que pediría naturalmente una pausa o un punto. Está fatalmente obligado a estrechar los signos más que de costumbre. Examine usted este manuscrito y descubrirá fácilmente 5 pasajes de este género donde hay, por decirlo así, una verdadera balumba de signos, y guiándome por este indicio establecí lo siguiente: a good glass in the Bishop's Hotel in the Devil's Seat, 41 degrees and 30 minutes northeast and by north, main branch 7 leaf east side,
showed from the left side of the dead's head, a beeline from the tree through the shot 50 feet out. Un buen vidrio en el castillo del obispo en la silla del diablo. 41 grados y 13 minutos nordeste, cuarta al norte. Rama principal, séptima rama, lado oeste. Soltad del ojo izquierdo de la calavera. Una línea recta del árbol a través de la bala, 50 pies afuera. No obstante su división, dije, me sigo quedando a oscuras. Yo mismo estuve en tiniebla durante muchos días, replicó Legrand. Durante ese tiempo hice prolijas averiguaciones en la vecindad de la isla de Sullivans, preguntando sobre un edificio que se llamaba el Bishop's Hotel, Castillo del Obispo, donde, desechando la obsoleta palabra hostel por la moderna hotel, no pude lograr indicios sobre este asunto y estaba dispuesto a extender la esfera de mi investigación a proceder de una manera más sistemática. Pero sucedió que una mañana se me ocurrió de pronto que este Bishop's Hostel podría referirse a una antigua familia llamada Bishop, que de tiempo inmemorial estaba en posesión de una antigua finca, cerca de 4 millas al norte de la isla. Me dirigí a la plantación e interrogué largamente a los negros viejos de aquel lugar. Por último, una de las mujeres más ancianas me dijo que ella había oído hablar de un sitio como Bishop's Castle, Castillo de Bishop, y que creía poder conducirme allí. Pero que no se trataba ni de un castillo ni de una posada, sino de una gran roca. Le ofrecí pagarle bien su trabajo, y después de alguna vacilación, consistió en acompañarme hasta el paraje designado. Lo encontramos sin mucha dificultad. Despedí a la mujer y comencé a examinar aquel sitio. El castillo no era sino un conjunto de picos y rocas de las cuales me ofrecía un aspecto tan notable por su altura como por su aislamiento y su configuración casi artificial. Trepé a la cima y ya en ella quedé perplejo, ignorando qué debería hacer después. Mientras pensaba en esto, mis ojos se fijaron en una pequeña plataforma, en el lado oriental de la roca, cerca de una yerda más abajo de la punta donde me encontraba. Esta plataforma se extendía 18 pulgadas, poco más o menos, no teniendo apenas más que un pie de ancho. Un nicho, excavado precisamente encima, daba un tasco parecido con una de las sillas de cóncavo resplandor que se usaban nuestros abuelos. No dudé que este fuese la silla del diablo que se menciona en el manuscrito, y me pareció que poseía desde entonces todo el secreto del enigma. El buen vidrio seguramente no podía significar más que un catalejo de larga vista, porque nuestros marinos empleaban rara vez la palabra glass en otro sentido. Comprendí enseguida que, en este caso, era necesario servirse de un anteojo, colocándose en un punto de vista determinado que no admitía variación alguna, de modo que las frases 41 grados y 13 minutos y nordeste cuarta al norte no vacilé un instante en creerlo. No deberían dar la dirección para orientar el anteojo. Sumamente conmovido por todos estos descubrimientos, me marché a mi casa, me hice un catalejo y volví a la roca. Me dejé resbalar sobre la cornisa y me fijé en que no se podía estar sentado más que en una sola posición. Esto confirmó mi conjetura. Así pues, los 41 grados y 13 minutos no podía referirse más que a la elevación del anteojo por encima del horizonte visible, puesto que la dirección horizontal estaba claramente indicada por las palabras nordeste, cuarta al norte. Hallé esta dirección por medio de una brújula de bolsillo, y dando a mi anteojo una inclinación aproximada de 41 grados, lo moví con precaución de arriba abajo y de abajo arriba, hasta que se fijó mi atención en una especie de agujero o apertura en el follaje de un gran árbol, que dominaba a todos los demás en todo el espacio que la vista descubría. En el centro de este agujero observé un punto blanco, pero no pude desde luego distinguir lo que era. Después de haber enfocado mejor mi anteojo, miré de nuevo, y me convencí por fin que era un cráneo humano. Una vez que hubo realizado este descubrimiento que me llenó de confianza, consideré el enigma como resuelto, porque la frase tronco principal, séptima rama, lado oeste, no podía relacionarse más que con la posición del cráneo en el árbol, mientras, soltada el ojo izquierdo de la calavera, tampoco podía interpretarse sino haciendo referencia al sitio en que debía estar enterrado un tesoro. Comprendí que era posible dejar caer una bala del ojo izquierdo del cráneo y que una línea de abeja, o mejor dicho una línea recta, partiendo de punto más aproximado al tronco y extendiéndose a través de la bala, es decir, a través del punto donde cayese la bala,
indicaría el lugar preciso, y bajo este sitio juzgaba que era por lo menos posible que era un rico depósito estuviese aún oculto. Todo esto, dije, es excesivamente claro y a la vez ingenioso, sencillo y explícito. ¿Y cuándo hubo usted abandonado el castillo del obispo? ¿Qué hizo? Pues después de haber estudiado mi árbol, en su forma y su posición, volví a mi casa. No había abandonado la silla del diablo. El agujero circular desapareció sin que me volviese a ser posible distinguir desde ningún otro sitio. Esto fue lo que mayor admiración me produjo, porque he repetido el experimento y me he convencido de que la abertura circular en cuestión no es visible más que desde un solo sitio, y este único punto de vista es la estrecha cornisa sobre el flanco de la roca. En esta excursión, el castillo del obispo había sido acompañado por Júpiter, que sin duda observaba desde hace algunas semanas mi aspecto preocupado, y tenía un cuidado especial en no dejarme solo. Pero al día siguiente me levanté muy temprano, logré escaparme y corrí por las montañas en busca de mi árbol. Mucho trabajo me costó dar con él. Cuando llegué a casa en la noche, mi criado se disponía a darme una paliza. En lo que concierne al resto de la aventura, supongo que está usted tan bien enterado como yo. Entonces dije, el motivo de que en nuestra primera excavación haya usted errado el sitio fue por culpa de la tontería de Júpiter, que dejó caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de dejarlo pasar por el izquierdo. Precisamente, este error ocasionaba una diferencia de cerca de 2,5 pulgadas respecto a la bala, es decir, a la posición de la estaca cercana al árbol. Si el tesoro hubiese estado bajo el sitio marcado por la bala, este error no hubiera tenido importancia, pero la bala y el punto más cercano del árbol eran 2 puntos que solo servían para determinar una recta indicadora, y naturalmente, por muy pequeña que fuese la equivocación al principio, aumentaba en proporción a la longitud de la línea, y cuando hubimos llegado a una distancia de 50 pies, no había alejado por completo del verdadero lugar. Pues le confieso que llegué a creerle a usted positivamente loco. ¿Y a qué ha obedecido el empeño de dejar caer del cráneo el insecto en lugar de una bala? A fe mía, seré franco pues, le confesaré que me sentí algo molesto por sus sospechas relativas al estado de mi cabeza, y resolví castigarles disimuladamente a mi manera, con una pequeña dosis de mistificación. Y aquí, porque quise hacer caer el escarabajo desde lo alto del árbol. La observación que hizo usted sobre su peso extraordinario me sugirió esta última idea. Entiendo. Y ahora solo nos queda dilucidar un punto. ¿Qué opina usted de los esqueletos sellados en el agujero? Es una pregunta a la cual no sabría responder mejor que usted. No veo más que una manera lógica de explicarlo, y mi hipótesis implica una atrocidad tal que la mente se resiste a creer. Es claro que Kidd, si fue él quien enterró el tesoro, de lo cual no puede haber duda, debió hacerse ayudar en su trabajo. Pero, terminado pudo juzgar conveniente hacer desaparecer a todos los que sabían su secreto. 2 asadonazos han sido suficiente quizá, mientras que sus ayudantes estaban ocupados en la fosa. Tal vez necesitó una docena. ¿Quién puede ser capaz de asegurarlo? Este ha sido el fin de este relato de Edgar Allan Poe. Ya no es una novela policíaca como los anteriores capítulos. Y el siguiente es el relato Tú eres el hombre.